cubriré. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Desde finales de la década del 20 hasta mediados de los años 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la situación sociopolítica nacional e internacional se convierte en un tema excluyente. Los artistas son impulsados a comprometerse con una realidad conflictiva. Para muchos de ellos, el arte y la política se dan como prácticas inseparables. ¿Cómo se produce ese vínculo entre arte y política? ¿Cuáles son las estrategias de los artistas comprometidos con la realidad? ¿Cuáles son las nuevas corrientes artísticas que alimentan esa postura combativa? En la Argentina de los años 30 se asiste a un proceso de afirmación del arte nuevo. Las corrientes artísticas de renovación que emergieron en los años anteriores participan en las exposiciones y comienzan a integrar el patrimonio de los nuevos museos que se forman en ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. El impacto de la modernidad artística en Buenos Aires genera un movimiento de características propias y contribuye al desarrollo de lo que se ha definido como cultura de mezcla, una combinación de elementos de distinta procedencia dentro de un campo cultural activo y altamente receptivo a otras propuestas. Tradición. Una naturaleza muerta realizada por Víctor Cúnsolo representa algunos aspectos de la nueva tradición plástica, construida a partir de una combinación peculiar de elementos locales y extranjeros. Un emblema de esta unión es la edición de 1930 del Martín Fierro de José Hernández, con las imágenes realizadas por Adolfo Belloc, miembro de los Artistas del Pueblo. Martín Fierro remite también al periódico de Arte y Crítica Libre, editado a mediados de los años 20, responsable de buena parte del proceso de renovación cultural. En esta obra de Cúnsolo se conjugan los elementos locales con la tradición europea. La cortina recogida evoca la develación según los códigos de la tradición clásica. Un pequeño retablo de colores claros y de composición simétrica alude a la herencia renacentista. La plástica de los novecentistas italianos aparece indicada por el catálogo de la exposición realizada en 1930 en la Asociación Amigos del Arte de Buenos Aires. La revista Augusta hace referencia a una publicación sobre arte europeo y argentino. Esta naturaleza muerta es un manifiesto plástico sobre la pintura contemporánea. Fija los valores estéticos de un nuevo tipo de realismo que retorna a la norma figurativa del pasado, recogiendo las enseñanzas de Cézanne y asimilando la experiencia de las vanguardias y el lugar crítico que ellas le asignaron al arte. En 1932, esta obra se exhibe en el Salón del Cincuentenario
de la ciudad de La Plata. Entre sus jurados se encuentra Emilio Petoruti. Para esos años, el arte nuevo alcanza su primer momento de consagración y reproduce una imagen ligada a los realismos de entreguerras que sirve de inspiración para las obras de los artistas más jóvenes que recién inician sus carreras. Hacia los años 30, la política se convierte en el motor de la vida intelectual. En el ámbito internacional, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, de la crisis económica de 1929 y del avance del fascismo crean un clima marcado por las tensiones y las luchas sociales. Estas nuevas condiciones impulsan a artistas e intelectuales a comprometerse con la realidad. Hay un fuerte movimiento en defensa de la libertad y en contra del fascismo, encarnado en figuras como Mussolini, Franco y Hitler. El 6 de septiembre de 1930, el general Uriburu derroca el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. Se trata del primer golpe de Estado en Argentina. Por esos años, los jóvenes artistas regresan al país luego de la experiencia europea. Entre ellos, Lino Eneas Pilimbergo, Raquel Forner, Antonio Berni, Aquiles Badí, Héctor Basaldúa y Juan del Prete. Regresa también Alfredo Butero, después de más de 20 años en el exterior. Butero alienta el movimiento plástico de esos años. En 1928, como jurado del Salón de Rosario, aprueba con entusiasmo algunas de las nuevas imágenes. Convoca al nuevo Salón y promueve la creación de un espacio alternativo para la formación de los artistas. Junto a Raquel Forner, Pedro Domínguez Neira y Alfredo Bigatti, funda el Taller Libre. Hacia la década de los 30, y en el marco de un debate estético-político, surge en las nuevas propuestas plásticas una tensión evidente entre los realismos y lo surreal. Entre este nuevo grupo de artistas comienzan a destacarse algunas figuras que retoman la tradición moderna y participan de los debates estéticos y políticos. Antonio Berni nace en Rosario en 1905. Con 20 años viaja a Europa para estudiar. En París se contacta con artistas y escritores surrealistas como Aragón, Dalí y Buñuel. También conoce la obra de Chirico, pintor italiano quien desarrolla la pintura metafísica. Tanto el surrealismo como la figuración metafísica de Chirico se funden de manera singular en la obra de Berni. El surrealismo es uno de los movimientos de vanguardia más importantes del siglo XX. Surge en 1924, cuando el poeta André Breton escribe y publica el Manifiesto Surrealista, firmado por una serie de artistas adherentes. Según el manifiesto, el surrealismo es automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. El azar, los sueños, el juego, el automatismo, son todos recursos utilizados por el surrealismo como alternativa frente a una razón puesta en crisis por la Primera Guerra Mundial, los problemas financieros internacionales y la emergencia de los totalitarismos. En 1932, Berni regresa a Buenos Aires y expone los trabajos realizados en clave surreal en la Asociación Amigos del Arte. En La muerte acecha en cada esquina,
Berni plantea su apropiación de la estética surrealista. En un espacio plástico verosímil se encuentran fragmentos de realidades diversas. Hay una fuerte alteración de tamaños y proporciones que transgreden lo real. Esta disposición de los objetos está relacionada con una de las frases emblemáticas del movimiento surrealista: bello como el encuentro fortuito en una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. La frase corresponde al poeta uruguayo Isidoro Ducase, conde de Lotremont, venerado por Breton. Otras obras de Berni, como Botón y Tornillo y Objetos en el espacio, representan esa versión personal del surrealismo en tensión con las propuestas de la pintura de De Chirico. Son trabajos gobernados por la agrupación aleatoria de elementos, instalados en un espacio ausente, metafísico. En Torre Eiffel en La Pampa, una imagen amplificada del torso desnudo de una mujer con el rostro de Greta Garbo dirige su mirada al espectador. Berni utiliza además una técnica nueva, el collage. En Susana y el viejo, el hombre que espía está realizado con la fotografía de una cara anónima, típica de la época, y en la que se destaca cierto gesto morboso. Poco a poco, el movimiento surrealista se va involucrando con la problemática política y social. A comienzos de los años 30, da un giro hacia el compromiso revolucionario. Berni, por su lado, refleja en sus cuadros la realidad nacional. La desocupación, el movimiento obrero y los sectores populares son las nuevas representaciones temáticas en su obra. Explora una realidad que finalmente lo invade. Su actividad fotográfica, en colaboración con el periodista Rodolfo Puiggrós, se convierte en una fuente de inspiración para los personajes de varias de sus obras, como Manifestación, Desocupados y Chacareros. Las tres obras tienen en común el tratamiento sintético y monumental de las figuras. Los materiales y el modo de representación elegidos refuerzan el significado de las imágenes. Son obras que reclaman la jerarquía del mural. Se cruzan en ellas la pintura metafísica y la tradición del muralismo del pasado renacentista. Este giro de Berni hacia una pintura social está marcado por un encuentro que impactó notoriamente en su carrera. En 1933, invitado por la asociación Amigos del Arte, llega a Buenos Aires el pintor muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Su presencia provoca un gran debate en el ámbito artístico y político. Siqueiros postula la necesidad de modificar las condiciones de producción y recepción de las obras de arte para contribuir con ellas al cambio social. Después de elogiar a unos pocos artistas del Salón Nacional de 1933, realiza una crítica radical del sistema artístico. Dice Siqueiros: el salón muestra el vacío infinito que aparece cuando falta la convicción social en la obra plástica. Para la inmensa mayoría de los compañeros expositores, nada parece significar la existencia de 50 millones de desocupados hambrientos en el mundo entero. La tensión entre la política y la estética se hace evidente. El periódico filofascista Bandera Argentina le responde: el melenudo Siqueiros, pintor comunista,
al opinar sobre el Salón Nacional, se caracterizó por ignorar el arte y confundirlo con el plan quinquenal ruso, y promovió su deseo de propagar el comunismo por la Argentina. Siqueiros anda suelto, predicando la barbarie y la desconsideración hacia la gente civilizada. Es un extranjero peligroso. Siqueiros estimula a numerosos artistas a crear un arte para las masas. Spilimbergo y Berni se acercan al mexicano y desarrollan la experiencia muralista Ejercicio Plástico en la quinta de Natalio Botana, director del diario Crítica. Acompañan esta experiencia con un manifiesto en el que afirman: ejercicio plástico no es más que un ejercicio colectivo de plástica realizado por pintores dueños de una convicción revolucionaria. Sin embargo, Berni redefine su propuesta y anuncia, primero con sus grandes pinturas y luego en la revista Forma de 1936, un nuevo realismo. Dice: el nuevo realismo no es una simple retórica o declamación sin fondo ni objetividad. Es un espejo sugestivo de la gran realidad espiritual, social, política y económica de nuestro siglo. Berni propone un camino diferente de aquel que glorifica la revolución. Busca que su obra participe del debate social y promueva el cambio. No quiere ofrecer modelos, sino mostrar una perspectiva crítica de la realidad en que se vive. En 1933, a los 37 años, Lino Eneas Spilimbergo recibe el Premio Nacional de Pintura. En una entrevista del diario Crítica, el artista se refiere al trabajo mural en la Quinta de Botana como una de sus experiencias decisivas. Spilimbergo desarrolla un recorrido en donde la síntesis plástica y un arte vinculado con lo social ocupan un espacio protagónico. Figura expresa los oscuros perfiles de la experiencia vital de la época. Sólidos volúmenes construyen la imagen de una muchacha en reposo. La figura oculta cierto malestar. Dirige su enigmática mirada al espectador, sobre quien recae el estado de incertidumbre presente en la obra. El espacio, como en los retratos renacentistas, incluye una ventana que amplía el entorno. Una atmósfera sombría y tensa envuelve al personaje. Figura es un emblema de la lucha contra la censura en los comienzos de la década infame. Al no ser premiada en el Salón Nacional de 1931, un conjunto de intelectuales y artistas compran esta obra y la donan al Museo Nacional de Bellas Artes, el espacio más jerarquizado del panorama artístico local. Al mismo tiempo, Spilimbergo realiza otro tipo de trabajos. En su obra Terrazas, explora la perspectiva y la ubicación de personajes en el espacio. Logra nuevas formulaciones en relación con la tradición de la pintura italiana de la década de los 20. En estas producciones se ve con claridad la recuperación de los valores plásticos proclamados por los artistas de la época y sintetizados por Cúnsolo en su óleo Tradición.
A fines de los años 30, sin abandonar estas obras monumentales, Spilimbergo profundiza en temas vinculados con la ciudad y la vida de sus habitantes. En La breve historia de la vida de Emma, busca un sentido humano. Explora a través de este personaje los costados sórdidos y oscuros de la metrópolis moderna. En 1937 ilustra la obra del poeta Oliverio Girondo, titulada Interlunio. El escritor reconoce que Spilimbergo supo interpretar el espíritu nocturno de este relato. Algunos años antes, Girondo afirmaba: «Aspiro a un arte de carne y hueso, con cerebro y con sexo». Y continuaba: «Un arte para todos los días, un poco popular, un poco desgarrado». Estas expresiones sintetizan la orientación que Spilimbergo dio a sus trabajos, que sostenían la tensión entre una estética contemporánea y un arte involucrado en una dimensión social. Raquel Forner es otra de las artistas centrales dentro del proceso de consolidación del arte nuevo. En los años 30, su obra va desde la atmósfera metafísica de Quirico hasta el surrealismo en el uso de realidades fragmentadas, superposición de escenas y presencia obsesiva de elementos. Todo esto atravesado por su compromiso político. «Necesito que mi pintura sea un eco dramático del momento que vivo», afirma Forner en 1938. Su obra Presagio, de 1931, prefigura el desmoronamiento de Occidente con la imagen del volcán Vesubio a punto de estallar. 3 personajes femeninos, en primer plano, repiten el motivo de ni ver, ni oír, ni hablar. Exhibe simbólicamente el equilibrio inestable en el mundo occidental después de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de 1929. Por esos años, la realidad internacional invade su horizonte mental. La Guerra Civil Española primero y más tarde la Segunda Guerra Mundial. Con el resurgimiento de la República Española en 1931, los artistas e intelectuales comienzan a vislumbrar un futuro poblado de cambios. Pero en 1936, con la sublevación de los falangistas al mando del general Francisco Franco, toda esperanza se desvanece. Con el comienzo de la Guerra Civil Española, aquella idea de un futuro caótico para la humanidad, presagiado en la obra de Forner, parece hacerse realidad. Su Serie de España, dedicada a la Guerra Civil Española, está atravesada por lo patético. Un ambiente trágico y violento desgarra a los personajes. Atmósferas sombrías, humeantes, muestran el estado del mundo después de un bombardeo. En su Serie del Dolor,
que remite al desmoronamiento de la cultura occidental en la Segunda Guerra Mundial, el cuerpo genérico de la humanidad, encarnado en cuerpo femenino, se trasviste en corteza de árbol, en raíces y en cueros descarnados. La imagen de la mujer, sin embargo, aparece siempre como prenda de continuidad frente al desgarro del mundo. En las obras de este período, el color cede lugar a los contrastes. La intensidad dramática de las figuras está dada por rostros calaveras, cuerpos cubiertos por carnaciones, cortezas o paños pergaminos, situados en confusos espacios, ensombrecidos por la atmósfera posterior a una explosión. En la década de los 30, el debate por el arte moderno se politiza. El avance del fascismo y de la revolución socialista no deja espacio para los matices. En el debate artístico, esto se traduce en una demanda. El arte no puede quedar fuera de la conflictividad social contemporánea. Las voces de los artistas e intelectuales comprometidos llaman a la acción. Uno de ellos dice: el que no pone su inteligencia, su arte, es decir, lo mejor que tiene, al servicio de la revolución, lo pone, por ese hecho, al servicio de la burguesía, o lo que es lo mismo, al servicio de la injusticia social. No hay términos medios. Mientras medio mundo se lanza sobre el otro medio en actitud de lucha, la imparcialidad no es posible ni justificable.